Buenos días. Vamos a ir conversando algunas cuestiones organizativas. Supongo que irá llegando la gente. Entiendo que hoy no vamos a hacer mucho porque está el asueto a partir de las 10:30. Hay un asueto debido a el veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, y por lo que leí se estaría concentrando a partir de las 10:30 acá en la facultad para movilizar. Si alguien tiene mejor información que yo, me corrige, a Plaza San Martín para seguir en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Bien, así que debido a ello está decretado un asueto a partir de las 10:30, tengo entendido. Eso es el mail que mandó Secretaría Académica. Así que bueno, dado ello, esta situación, hay que dar clase hasta las 10 porque hay actividad, ¿se entiende? Algunos estudiantes me preguntaron si iba a haber clases, y sí, porque no hay asueto. Bien, entonces hay que dar clase. Si el asueto hubiera empezado a las 8, no había clase, pero como es a las 10 y la clase es a las 8, hay clase. Salvo que yo no hubiera tenido ganas de venir, por ejemplo, y hubiera avisado, pero en ese caso estaría faltando a mi trabajo. Hay muchas maneras de defender la educación pública, no solamente marchando y pidiendo presupuesto, hay que sostener los lugares. Y esa es la manera de la que yo creo que es la principal. Si la casa está en orden, después uno puede pedir con claridad. Si las casas están desordenadas, todo se pone confuso. Entonces, bueno, mi idea es que la casa esté ordenada, yo vengo a dar clases, cumplo con mi obligación, y de esa manera uno aporta su granito de arena por la educación pública. Dicho esto, tendríamos este teórico, y si hay actividad, el que viene va a haber clases. Si bien el trabajo por la promoción tiene un plazo para ser entregado esta semana, la semana que viene hay parciales, tengo entendido. Claro, si tienen parcial, a lo mejor la gente no viene al teórico porque yo quería que tengan más densidad de clases previo al teórico. Igualmente cuentan con clases grabadas, que son más o menos estables, entonces no digo cosas muy distintas de un año a otro, salvo que me olvide de una parte o se me ocurra una nueva, pero es el mismo programa, por lo tanto ustedes pueden reforzar las clases que no se dictaron por distintas razones con clases grabadas de otros años. Pueden acudir a la temporada 2023, a la temporada 2024, los años 2020 y 2021 son clases que tienen estructuras más o menos similares, abordan los mismos temas, pero hay otro programa. Entonces puede haber algunas diferencias. Entonces, recapitulo, con relación a los parciales, ustedes pueden recurrir a bibliografías de años anteriores. Dadas las circunstancias, y que la mayoría de ustedes van a rendir parcial el día miércoles que viene, me parece que no tiene mucho sentido recargarlos con el teórico, salvo que aprendan la fórmula de la vida a minutos de entrar al parcial y puedan explicarlo. Como ustedes prefieran, podemos hacer. Pasa que como yo tengo comisión los días viernes, ya no funcionan todas las comisiones el día. Claro. Bueno, yo voy a dar clases igual. El que quiere venir viene y el que tiene parcial queda exceptuado de dar la asistencia. ¿Está bien? ¿Quedamos así? ¿Negociamos? Está. Bien.
Yo quisiera la clase de hoy poder hacer... disculpen. El plazo para presentación de trabajo vence mañana. Y la semana que viene no, la otra sí tendríamos clase para hacer un cierre del teórico y una devolución de los trabajos. ¿Está? ¿Estamos? Entonces esto lo voy a publicar en breve. La clase de hoy yo quisiera, en la medida de lo posible, poder redondear y articular los puntos principales de la unidad 4 con el resto del programa. Por lo menos los estudiantes que cursan conmigo los días viernes, que son muchos, el parcial va a ser sobre la unidad 3 y 4. Hola. Y la unidad 4, dado que siempre se arremanga el calendario académico, por lo general es la que menos podemos dictar, pese a que siempre está implícita en las unidades anteriores. Es decir, la unidad se llama La psicología en educación desde una perspectiva institucional. El texto que yo quiero que ustedes lean y le presten especial atención es algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios desde la psicología. ¿Leyeron ese texto? Bien. Oh, bien. Después está la práctica del psicólogo en instituciones desde un posicionamiento en derechos humanos. ¿Ese lo leyeron? Sí. Bien. Así este país va a salir adelante. Porque esos dos textos enmarcan, creo yo, los contenidos principales de la unidad. Primero, poder diferenciar las prácticas. Porque a veces la psicología, si bien es un campo que mantiene cierto rasgo identitario, parecería por momentos como que allí dentro vale todo, como si se permitiera cierto eclecticismo endogámico, como que bueno, puedo hacer un poco de todo. Y a veces esas desprolijidades generan ciertas confusiones y una práctica bastante desordenada, que mira desde afuera. En el texto algunas diferencias conceptuales. Creo que es importante primero marcar esta idea de que en el campo educativo estamos generalmente frente a una práctica eminentemente institucional. Es decir, el hecho de que el campo esté configurado, como hubiera dicho o dice Else Emanuele, por la objetivación discurso pedagógico, entendiendo discurso pedagógico como este supraconcepto que engloba una práctica disciplinar, normalizadora, sostenida en el discurso pedagógico como un hijo no reconocido de los discursos disciplinares, conjuntamente con el discurso médico y el discurso jurídico, vemos que en cuanto presencia de dicho discurso se despliega la microfísica del poder. Es decir, los cuerpos quedan capturados a una matriz discursiva, es decir, a un procedimiento. Y a un procedimiento administrativo, pero al mismo tiempo fáctico, es concreto. Los cuerpos están
encerrados, no solamente entre muros, sino entre discursos. Y que este discurso tiene un efecto que es un modo singular de subjetivación. ¿Se entiende? Lo que planteábamos clases anteriores, siguiendo los desarrollos de Leuckovich, que este procedimiento no es infalible. Bajo el principio de Toussaint puede fallar. Y en este puede fallar es que este edificio, esta mole disciplinar, este gran leviatán, no siempre inscribe lo que presume o lo que se presupone que debe inscribir. Esta anomalía de estos tiempos principalmente se debe a otras cuestiones que si tenemos tiempo vamos a poder abordarlas, pero vamos a dejarlo esbozado, como hemos transmitido en clases anteriores, esta convivencia en el ámbito institucional, tanto del niño sarmientino, el niño de la ley 1420, este niño ilustrado por las instituciones, y al mismo tiempo esta infancia objeto de las políticas sociales, es decir, de las políticas del capital humano. Hoy en día está de moda el concepto de capital humano, pero si ustedes han leído Vigilar y Alimentar, ven que las teorías del capital humano son un tanto anteriores a la presidencia de Javier Milei y del Ministerio de Petrovelo. O sea, las teorías del capital humano son de los años 60 aproximadamente y son una serie de políticas que tienen un financiamiento internacional, que tienen ciertos objetivos, que es tratar de evitar el deterioro de las poblaciones a partir de las grandes desigualdades sociales. Por lo tanto, esta infancia marginalizada, que es objeto de políticas sociales, como puede ser la UH, como pueden haber sido en su momento los planes sociales, como puede ser también los comedores escolares, son políticas destinadas a evitar el deterioro de la masa poblacional, a partir de mantenerla al límite de sus mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía. Esta infancia compleja es la que con cierta tenacidad irrumpe en el escenario institucional como, diría Leuckovich, como parte de este desfondamiento, como parte de esta infancia de la escuela Galpón, como parecería haber metaforizado de manera bastante precisa. Bien, siguiendo esta idea, en esta convivencia vemos un conjunto de problemáticas y cómo el discurso institucional hace gravitar estas distintas problemáticas. Pero lo que no podemos soslayar es que el ámbito educativo es per se un ámbito institucional. Es decir, en tanto ámbito institucional está regulado por el Estado, por políticas estatales. Tiene un ministerio o una secretaría, tiene políticas, tiene presupuesto, designa cargos y está destinado a la formación de ciudadanía. Es decir, los individuos en las sociedades disciplinares y hasta aún en la actualidad, las instituciones educativas tienen esa función averiada, rota, desvirtuada por momentos de formar ciudadanos. Por lo tanto, nuevamente, reitero, las prácticas educativas, llevando la definición de una práctica educativa como la veníamos planteando, no como solamente una mera transmisión de la cultura, como este aspecto antropogénico, sino en su fuerte peso disciplinar. Es decir, la educación moderna, comprendiendo incluso la actual, tiene un fuerte peso de la educación en tanto práctica disciplinar, que va desde los inicios de la vida, el jardín de infantes, o en su analogía con el discurso médico, o con otras connotaciones, digamos, del mismo discurso,
llevado a otros planos, pero en este caso termina, aún acá en la universidad estamos frente al discurso pedagógico disciplinar, estamos en una institución educativa de nivel superior. O sea, este suelo se comporta de manera más o menos pareja en toda esta trayectoria. Por lo tanto, los cuerpos están atrapados en este discurso. Si usáramos una metáfora poco feliz, es como ese papel donde se pegan las moscas, ¿no? Entonces quedan pegadas. Las personas quedamos adheridas al discurso disciplinar en la medida de que estamos incluidos no solamente físicamente, sino psíquicamente, es decir, nos forma. Y estas marcas son complejas, y nuestro tránsito por la institución es el tránsito por un conjunto de relaciones de poder. Por lo tanto, reitero, para que no queden dudas, cómo el peso institucional está presente en la práctica educativa. Y además, lo que podemos derivar de esta afirmación es que si trabajamos en instituciones, nuestra práctica es una práctica que alude a una multiplicidad, es decir, a esta idea de prácticas en dispositivos que incluyen el colectivo. Ya sea el colectivo en una situación, dicho gráficamente, grupal, o aún trabajando con un sujeto individualmente, no podemos eludir que ese sujeto está inmerso en un contexto. Y ese contexto es el contexto institucional. Es decir, si un niño, vamos al ejemplo tradicional y popular, no aprende, no solamente no aprende por sus condiciones, dicho rápidamente, estructurales, no aprende porque hay una currícula, no aprende porque hay un maestro, no aprende porque hay compañeros, no aprende porque hay un contexto. Y porque hay un contexto que dice que no aprende. Y a lo mejor aprende, pero hay un contexto que dice que no. Y ahí aparecen los conflictos. Y al mismo tiempo, la institución educativa tiene un formato más o menos estable. Si vamos a una escuela en la provincia de Córdoba y vamos a una escuela del conurbano bonaerense, vamos a encontrar una misma estructura. Hay algo así que se repite. Siempre en estos casos estoy hablando de educación formal. Están ideales similares, objetivos similares, formatos y estructuras similares y una distribución de roles más o menos similar. Es más, uno se va a otro lugar del mundo y entra a una institución educativa y va a encontrar un formato muy parecido. Bien, entonces el texto, algunas diferencias conceptuales, lo que va a plantear es tratar de ir ubicando algunos mediadores teóricos, dado que esta práctica que se desarrolla en un ámbito colectivo tiene diferencias y tiene puntos de contacto con otras ramas de la psicología. Ahora bien, vamos a hacer 2 o 3 afirmaciones como para marcar un suelo firme y, aludiendo a la metáfora del básquet, son conceptos de los que vamos a pivotear. ¿Alguien ha jugado al básquet acá? ¿Saben lo que es pivotear? Porque yo uso esta metáfora y toda la gente me mira. En el básquet, cuando uno se frena con la pelota, puede mover una pierna y la otra tiene que quedar fija. Si no te cobran dribbling y el árbitro te hace así, que quiere decir caminó. Te hace. ¿Qué pasa? Si no moví la pierna, no, sí, moviste la pierna. En la NBA te permiten mover un poquito más el pie, pero como yo no jugué en la NBA, son de las tantas cosas que no pude hacer en mi vida. Pero te cobraban dribbling. Y era muy deshonroso que te cobran dribbling. Caminó. Vos estabas con la pelota, te frenabas y la hinchada arriba empezaba, caminó, y el árbitro
movido por el fervor de las hinchadas, te decía dribbling. Oh. Entonces, pivotear es dejar un pie fijo. ¿Dónde vamos a dejar el pie fijo? En el concepto. Toda práctica se compone de un triedro que está compuesta por el dispositivo, el método y la episteme. Cuando hablamos de psicología en educación, tenemos que aludir a un dispositivo, y el dispositivo es el institucional, el instituido. Si Foucault hablaba de las instituciones paroxísticas, el manicomio, la cárcel y la escuela es nuestra institución paroxística, es esa institución que panoptiza a una población. La panoptiza tanto in situ, los niños, los maestros y la comunidad adentro de la escuela, pero también por su efecto, es decir, gubernamentaliza. ¿Qué quiere decir? Genera una mentalidad como acción de gobierno. Para que se den una idea, una de las genialidades de Foucault es haber dicho que en la sociedad moderna, en la sociedad disciplinar, ya no se trata, no es tan así, pero dice él, dice esto, ya no se trata de gobernar territorios, sino de gobernar mentes. Todas estas afirmaciones rimbombantes siempre son relativas, pero vamos a tomarla a modo metafórico. Esta gubernamentalización, es decir, a partir de este dispositivo, no solamente se gobierna el cuerpo, se gobiernan las mentes. ¿Y cómo se gobiernan las mentes? Por los efectos subjetivantes, por el efecto normalizador. Tiene un método, es decir, una praxis interna que lo define, en este caso la pedagogía. Y forja una episteme, es decir, una red de conocimientos derivados de esta misma práctica. Es decir, un universo representacional propio, un propio lenguaje. Identificando uno de estos tres, uno puede deducir los otros dos. Frente a una episteme pedagógica, uno deduce que hubo una metodología pedagogizante y hubo un dispositivo. Si uno ve un dispositivo, deduce los otros dos, aunque no estén necesariamente garantizados en su forma histórica. Bien. Entonces vamos a identificar una práctica educativa a partir del comportamiento de estos tres elementos, de este triedro: dispositivo, método, episteme. Esto nos va a permitir diferenciarlo de otros. Por ejemplo, del discurso jurídico. Tiene otro dispositivo, la cárcel, para decirlo de alguna manera, tiene otro método, que son las formas jurídicas, y tiene otro modo de disciplinamiento, aunque haya un vínculo estrecho entre uno y otro. Entonces el discurso jurídico trabajará con aquellos que están fuera de la ley. Y el discurso pedagógico, si lo montamos a sus raíces, será el abanderado del proceso civilizatorio, de implantar la razón sobre la superstición y cohesionar una masa poblacional. Aunque el objetivo sea el mismo, disciplinar, va por distintos caminos. Ahora bien, siguiente afirmación para pivotear y no hacer dribbling teórico, es que toda institución humana produce subjetividad. Y las instituciones educativas, en tanto instituciones de la cultura humana, también producen subjetividad. Ahora, no toda producción de subjetividad es educación. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir estos prerequisitos: dispositivo, método, episteme.
Que esté atravesando otros, no hay duda. Que se interpenetren, que los discursos se interpenetren, no hay duda. Ahora, con fines didácticos y teóricos vamos a diferenciarlos con claridad. Ahora, ¿qué prácticas tiene la psicología para abordar problemáticas colectivas? Porque si nosotros trabajamos en el seno de instituciones, nos vamos a encontrar con prácticas colectivas. Bueno, la psicología tiene un montón y tenemos campos de la psicología que se especializan en ello. Este desarrollo viene a colación de lo que comúnmente se llaman talleres. Los talleres de Córdoba. Talleres, un Fernet. Bueno. O sea, el término taller es un término de uso popular. Se lo usa para muchas cosas. Y se dice taller a muchas cosas que son diferentes entre sí. Podemos tener un taller de fotografía, de literatura, de arte, de pintura, de ajedrez, de educación sexual integral, sobre violencia de género. Por lo general, taller es un denominador, un genérico que alude a toda práctica que descompone el escenario tradicional del maestro y el alumno y se basa en la participación de los miembros. Hay distintas técnicas y hay distintas orientaciones, pero no son en sí mismo una especificidad de la psicología. Cualquiera puede hacer un taller. Ahora, los talleres, al menos como los veo yo, y algunos otros también, si alguien es tan amable de convidarme un mate, no me opongo, por lo general tienen una finalidad, tienen un objetivo prefijado. Es decir, uno hace un taller sobre, vamos a ejemplos tradicionales, no vayamos a nada raro. Uso de anticonceptivos en adolescentes. Entonces, hay distintas técnicas, distintos estilos. Entonces, bueno, se le puede preguntar y poner a trabajar a los adolescentes qué saberes previos tienen, qué conocen, qué pasa si los usan, qué pasa si no los usan, pero de alguna manera en algún momento se transmite una información establecida al respecto. Si se está a favor o en contra, bueno, depende también de la orientación que tiene el taller y siempre hay un trasfondo ideológico, político o algún interés en que eso se lleve adelante. Por ejemplo, no quiero ofender a nadie, disculpen, pero si hacemos un taller de uso conceptivo, si lo hace el Opus Dei, no va a tener las mismas características que si lo hace el Frente Izquierda. Va a ser distinto, va a tener otra orientación. ¿Ustedes recuerdan cuando fue el debate por la interrupción legal del embarazo? Que el célebre Abel Albino tuvo una intervención un tanto cuestionable. ¿Recuerdan esto? Que dijo que la porcelana no impedía el paso del HIV, por lo tanto el preservativo no era un método eficiente. Y se armó quilombo. Bueno, el doctor Albino tiene un origen fuertemente basado en la fe, que Albino durante una época aparecía como un referente sobre la desnutrición infantil. O sea, se ocupaba de las organizaciones CONIN, que son organizaciones que trabajan con niños desnutridos, con poblaciones urbano-marginales bastante deterioradas. Y, por ejemplo,
desconfiaba de la eficacia de los anticonceptivos. Iba a decir una grosería, pero no la voy a decir. Vamos a decirlo finamente. El mejor método anticonceptivo para el doctor es la abstinencia. Es decir, evitar una vida sexual fuera de un contexto adecuado para la misma y la reproducción. Qué fino que lo dije. Estuve en tratamiento y ya no hace falta que esté la cámara mirándome cuando vengo. Ahora pateo el centro. Bueno, yo me debo a mi público. Es decir, el taller no puede evitar el motivo de por qué hago un taller. O sea, esta ilusión de esta simetría absoluta entre los agentes de salud y la población simplemente se rompe cuando emerge un problema, salvo que la comunidad plantee, tenemos un problema, nuestras adolescentes se embarazan y esto para nosotros es un problema. Entonces ahí empezamos a buscar modos de evitarlo. Puede tener que ver con educación sexual, con métodos anticonceptivos que también estarían dentro de la educación sexual, etcétera, etcétera. Ahora, el taller tiene un objetivo. Y esto no lo digo de manera peyorativa. Son necesarios en muchos casos. Es decir, uno trabaja con una población que de alguna manera u otra reconoce un problema desde sí misma o le es planteado que tienen un problema aunque ellos no sepan que lo tienen. Por ejemplo, si uno va a alfabetizar a una aldea de la Polinesia, no sé por qué siempre se nos ocurre una aldea de la Polinesia como lo más lejano a la civilización occidental. Entonces uno va a alfabetizarlos. Pero ellos tienen un problema con no haber desarrollado la lectoescritura, por ejemplo. La necesitan. Ahora, si yo voy y le digo que son analfabetos, aunque alfabetizarlos los ayude en algún plano, no deja de ser una práctica que sigue los mismos patrones de la colonización. La colonización no solamente era invadir el territorio, también era evangelizar, llevarles la fe porque eran infieles y se iban a ir al infierno. Entonces uno venía a rescatarlos de algo en otro tiempo. Es decir, el taller no es sin una finalidad. Y en cuanto tiene esta finalidad, la pregunta es si no está inscripto en la lógica pedagogizante. Aunque no tenga una pedagogía tradicional que ya prácticamente no existe, de esta linealidad del docente que baja información y el alumno la recibe pasivamente. Ahora bien, tercer pivoteo, teníamos el triedro, dispositivo, método, episteme. Segunda plataforma, no toda práctica subjetivante es educación, porque no necesariamente cumple con este triedro. Tercer suelo para apoyarnos, distinción entre método y técnica. Si leyeron el texto que les mencioné, algunas diferencias conceptuales, esto está bastante desarrollado, incluso te diría mejor de lo que lo estoy diciendo yo ahora. Pero tenemos esta tercera plataforma para pivotear, que es para que no nos cobren dribbling. Me da mucha risa el concepto de dribbling, pero bueno, no importa. El que haya jugado al básquet lo va a entender. O vayan a ver básquet, por ejemplo, en el Club Caoba, pueden ir a Atalaya, ven unos partidos de básquet y este concepto se va a entender perfectamente.
Diferencia entre método y técnica. Nuevamente, diferenciar técnica de método no plantea un escalafón de uno sobre otro, ni que uno es mejor que el otro, ni uno es más o menos copado que otro. Son cosas diferentes. ¿Qué es mejor, el dulce de leche o la mayonesa? Ahí depende para qué. ¿No? A alguno le gusta ponerle mayonesa al sándwich. Si le pones dulce de leche al sándwich de milanesa, digamos que son gustos, diría alguno, pero no es lo habitual. Y ponerle mayonesa al flan o al Don Pedro, y estamos más cerca de la quetiapina que de otra cosa si hacemos eso. Bueno, siguiendo esta idea, la técnica tiene un aspecto reiterativo. Es un procedimiento que se aplica más o menos igual independientemente del caso. Una técnica, por ejemplo, es la extracción de sangre. Uno se va a sacar sangre y hay una técnica. O sea, el enfermero, el bioquímico que te hace el análisis, te hace la extracción, no asocia libremente sobre tu cuerpo y te saca sangre de donde le parece. Tiene un procedimiento. Y ese procedimiento deriva en otro procedimiento posterior. Veo que hablo de sacar sangre y la gente huye porque le da impresión. Es un procedimiento y después el análisis te da como te da. El colesterol por las nubes, los triglicéridos a cifras que el ser humano jamás ha llegado. Te transformás en un cúmulo de excesos a partir de ese momento del análisis, pero el procedimiento es igual hacia una persona enferma o una persona sana. La pedagogía tiene procedimientos, es decir, tiene técnicas. Un examen es una técnica que yo utilizo para evaluar a la gente. Está el que le va bien, el que le va mal, el que no se presenta, y hay un universo de posibilidades más o menos estable. ¿En la psicología hay técnicas? Sí, hay técnicas. Por ejemplo, si ustedes hicieron evaluación y psicodiagnóstico, hay técnicas. El test desiderativo es una técnica. Los test proyectivos gráficos son técnicas. Dibuje una casa, un árbol y una persona. Y puedo dibujar la persona dentro de la casa, y ahí empiezan las preguntas. Con que haya una casa, una persona. Bueno, y después viene mi análisis. Cierto tipo de entrevistas, ¿son técnicas? Sí, son técnicas. ¿Por qué? Porque tienen una parte ritualizada, donde la persona lo atraviesa de punta a punta y después, bueno, el análisis cualitativo o cuantitativo derivará, pero tiene técnicas. ¿Se entiende? Y de esa técnica le permite al examinador, vamos a usar esta palabra en sentido amplio, evaluar, analizar, sacar sus conclusiones. Por ejemplo, si yo tomo el test de Raven, ¿para qué tomaría el test de Raven? ¿Para qué se toma el test de Raven? ¿Qué evalúo yo con un test de Raven? Se supone que ustedes van a promover. Y para promover tienen que tener aprobada de evaluación y psicodiagnóstico. ¿Cómo? ¿No? ¿El Bender? Sí. ¿Para qué aplico el test de Bender? Depende de la edad. Si es niño o si es adulto. Pero según, digamos, uno se ve la estructura mental y en el otro se puede ver la maduración y el desarrollo cognitivo. Bien. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? ¿A partir de qué? ¿Cómo es el test de Bender? Le presento las tarjetas, le presento la consigna, después las tarjetas y observo lo que hace. Si las copia tal cual o si las 9 serán 9,
yo hago una observación y después analizo lo que miro. ¿No? Bien. Forma. Uno puede también ver si hay una personalidad ansiosa, pero los test proyectivos gráficos parten de una premisa general, que esto proviene del psicoanálisis kleiniano, de las relaciones objetales. La hoja representa el espacio mental. Entonces va a proyectar sobre la hoja, de alguna manera como si fuera una ecografía o una radiografía del aparato psíquico. Es decir, un aparato psíquico que no puede establecer formas plasmará un trabajo no integrado. Si yo agarro el Bender y donde estaba esa especie de, ¿cómo sería? Un círculo, por ejemplo, lo hago cortado, lo que veo son rasgos de no integración. O sea, el Bender es un test muy completo. Cuando yo más sé, más puedo entender ese test. O hace una forma grande por hoja, por ejemplo. O se va de la hoja. Me permite ver un conjunto de elementos, pero es una técnica. El método no es una técnica. Es lo opuesto, no sé si es lo opuesto, es diferente. Y el método se centra, al menos desde las teorías psicoanalíticas, en conceptos bastante simples. Es decir, el método freudiano es muy básico. Diría que es hasta irrespetuosamente básico. ¿En qué consiste el método psicoanalítico? Asociación libre, atención flotante. Pero la gente no anda por la vida asociando libremente y la gente en atención flotante. Yo no puedo manejar el auto en atención flotante, porque me la pongo contra lo primero que aparece. Ni puedo vivir asociando libremente. Por ejemplo, voy a un negocio a comprar bulones y no asocio libremente. Me digo, necesito 3 bulones. Y no me dice el ferretero, ¿y qué se le ocurre con bulón? Usted quiere reparar a su madre, por ejemplo. Y todos andaríamos así por la vida, la sociedad no funciona. Creo que este es el gran problema de la Argentina. Demasiada asociación libre frente a las cosas. Entonces uno va al almacén y le dice, quiero 1 kilo de pan. Y te mira el panadero. Y el silencio. Entonces, se empieza a juntar la gente. Y se hace un silencio. Y dice, me estoy angustiando, le dice uno al panadero. Ajá, se ve que si usted no tiene pan en su boca, se angustia cuando mamá se iba y no le daba el pecho, por ejemplo. Y así, 40 minutos con cada cliente, la economía no funciona a base de asociación libre. Porque tiene un dispositivo, que es el analítico. En ese contexto, el método es válido, fuera de él, no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, uno va a la panadería, pide 1 kilo de pan, te dan 1 kilo de pan, lo pagás y nadie te interpreta nada. O no deberían interpretarte algo. Si uno empieza a hacer eso, además de que se pone cargoso e insoportable, es inadecuado. Es decir, el método analítico define un dispositivo específico que va a alojar un tipo de producción específica. ¿Cómo este método opera dentro de un contexto institucional? Cuando el analista institucional, a partir de establecer un dispositivo, habilita el desarrollo del método. Ahora bien,
La psicología comunitaria, social y comunitaria, trabaja con esta multiplicidad, pero no desarrolla el método en los términos freudianos. La psicología comunitaria o sociocomunitaria, que ustedes la deben haber cursado, la voy a simplificar al extremo en este momento, trabaja con 3 momentos en una comunidad. Hay muchas definiciones de comunidad y, como dice el texto que estoy mencionando, la psicología social y comunitaria es la psicología más desarrollada a nivel sudamericano. Cualquier facultad que no sea argentina, el enfoque suele ser sociocomunitario. Dicho esto, trabajan con 3 tiempos. Uno, lo que se llamaría la convocatoria. Uno convoca a partir de una problemática. Potabilización del agua, problemáticas diversas, no solamente tienen que estar relacionadas con la urbano-marginalidad. La psicología comunitaria ha tenido un gran desarrollo en Estados Unidos, a partir de la ley Kennedy, que plantea una especie de autarquía de las instituciones y estimula lo que serían las organizaciones no gubernamentales, y que la misma comunidad se organice por fuera del Estado. Es decir, tiene una tradición liberal no menor. Bueno, en el texto menciono que la psicología sociocomunitaria tiene 3 grandes afluencias teóricas. La afluencia norteamericana, por la ley Kennedy, las teorías marxistas que plantean las comunidades como plataformas de cambio social y revolución, y la teología de la liberación. O sea, en la psicología comunitaria tenemos como 3 grandes antinomias. Tenemos las nociones de la ley Kennedy, de autonomía por fuera del Estado, es decir, liberal. Tenemos el marxismo y la Iglesia. Hermoso. 3 grandes polos de antinomia. Pero la psicología comunitaria tiene estos 3 elementos bastante marcados. El segundo tiempo es lo que llamaríamos la participación. La participación es el modo con el cual una comunidad socioculturalmente establecida plantea y toma conciencia de sus problemas. Hay una toma de conciencia. Y un tercer tiempo, el que se denomina el empowerment, palabra que está de moda, pero hace algunos años en un término bastante específico de la psicología sociocomunitaria, que es cómo una comunidad empodera y se hace cargo de sus recursos para resolver situaciones. Yo tuve el privilegio de haber estudiado psicología comunitaria en el año 99 o 2000 con Maritza Montero, que vino a dar clases acá y yo tomé algunos seminarios con ella. Ellos son muy claros en lo que plantean, muy claros, muy específicos. Ahora, el otro aspecto que también aparece en el campo del trabajo con la multiplicidad es la célebre psicología de los grupos. Es decir, cuando estamos en una institución y se genera estamos con un grupo, sí y no. Este es un grupo. Sí y no. Depende cómo lo definimos. Sí, esto es un agrupamiento de gente. Ahora, ¿cumple con el patrón de la mutua representación interna, asignación de roles? No. ¿Hay tarea? No. ¿Podemos armar un grupo a partir? Sí, podemos. Ahora bien, el método en la psicología de los grupos, desde un enfoque psicoanalítico, obviamente, porque tenemos psicología grupal sistémica, gestáltica u otras líneas, pero la psicología grupal de la tradición psicoanalítica, la línea Bion, Pillon-Rivière, acá en la Argentina Armando Bauleo, etcétera, etcétera, tiene una larga tradición. Y va a plantear, bueno, si nos avenimos a la teoría bioniana, Bion es un psicoanalista británico que se encuentra con los fenómenos grupales en 2 lugares que lo fascinan. Uno son los manicomios. Cómo ciertos pacientes se estabilizaban a partir de armar grupalidad y cómo
ciertos grupos se desestabilizaban a partir de haber armado un grupo. Es decir, lo que está en juego es la conexión con la realidad. Pacientes en hospicios sumamente enajenados, a partir de la grupalidad componían elementos de realidad. Y vieron así este gesto, se compensa. Y como una reunión, por ejemplo, de psiquiatras terminan totalmente enloquecidos y hablando pavadas. O sea, el grupo sana y enloquece, tiene dinámica. Entonces Bion va a desarrollar a partir de su metapsicología kleiniana, que no la voy a reproducir acá por cuestiones de tiempo, sus teorías al respecto. En la Argentina, Pichon-Rivière es el máximo referente o el más claro de esta corriente, pero Pichon-Rivière es kleiniano-bioniano, es un psicoanalista kleiniano-bioniano. Esto no se lo puede perder de vista. No era un viejito copado que armaba grupos solamente. Era psiquiatra psicoanalista de la vieja escuela, kleiniano-bioniano. Si leen los textos de él, esto está bastante claro. Entonces, bueno, dicho rápidamente, lo que establece Pichon-Rivière, en todo caso, su teoría del vínculo, probablemente sea el concepto más fuerte, que es este vínculo entre el mundo interno y el mundo externo, esta relación dialéctica que establece. Ahora bien, en la metapsicología kleiniana, kleiniano-bioniana, él denomina elemento beta a los aspectos no elaborados de la vida mental que se descargan, que son pensamientos no pensados, y en la medida que son pensamientos no pensados, no diferencian mundo interno y mundo externo. Rápidamente, la tarea y el grupo es un elemento que se construye y que permite esa distinción. Y en la interpretación, que esto es muy importante, del analista, ayuda a diferenciar este mundo interno y este mundo externo. Cuando Pichon-Rivière habla de la noción de pretarea en psiquiatría, está planteando cómo este universo fantasmático irrumpe sobre la realidad y no permite que se despliegue la tarea. ¿Por qué? Porque predominan miedos y ansiedades. Y cuando la gente empieza, por medio de la grupalidad, a actuar sobre la realidad, estos miedos y ansiedades se alivian. Voy a dar un ejemplo, qué sé yo, la gente que tiene miedo a viajar. Entonces, ¿por qué le tiene miedo a viajar? Porque tiene miedo que el avión se caiga, que el colectivo choque, que el auto vuelque, que pasen toda una serie de catástrofes previas a un viaje. Para esta teoría, esto es la noción de pretarea. Los miedos y ansiedades. Ahora, si yo me inhibo y no viajo, no diferencio el mundo interno del mundo externo. Eso no significa que no existan los peligros. Que si el colectivo no arranca y tiene las ruedas planas y el colectivero está ebrio, yo me subo igual. ¿Por qué? Porque es un miedo y ansiedad mío. No, estoy percibiendo en la realidad. Bueno, no me quiero ir por las ramas con el ejemplo. Ahora bien, en todo espacio colectivo y grupal, esto puede ir emergiendo. Pero yo entro a trabajar sobre este eje, que es cómo los miedos y ansiedades impulsan maníacamente o inhiben el desarrollo de la tarea. Trabajo con la fantasmática. Entonces, las técnicas grupales o el método, en todo caso, en un dispositivo grupal, variarán según la situación. ¿Estamos viendo? Bien. Ahora, este contexto, que es principalmente el de los pacientes severamente perturbados en hospicios, no puede ser aplicado en todos los lugares. Porque si yo voy a una institución educativa, a lo mejor están en juego estos aspectos de miedos y ansiedades, fantasías, angustias, pero no dejo de estar sobre un suelo institucional. Por lo tanto, si nosotros volvemos sobre nuestros pies, sobre nuestros pasos, diferenciamos que una práctica institucional puede componer algunos rasgos de las anteriores,
pero no marcan su especificidad. Una institución, al menos desde el institucionalismo francés, que tiene un contexto de emergencia, que es un cuestionamiento radical a toda institución disciplinar, que se da en los años 60 en Francia, se va a nutrir de distintos campos del saber. Es decir, si sacáramos la foto del nacimiento del análisis institucional francés, tenemos que circunscribirlo a un contexto muy puntual, un contexto sociohistórico político muy puntual y un momento del desarrollo de las ciencias sociales también muy puntual. Contexto histórico sociopolítico, Guerra Fría, mundo bipolar. Alguien apretaba un botón y el mundo volaba al carajo. Eso no cambió mucho hoy en día, pero no en el sentido de la bipolaridad del mundo. Movimientos anticoloniales y revoluciones socialistas y el intento de impedirlas a lo largo y a lo ancho del mundo. Y un dato no menor, el quiebre del Partido Comunista, de los partidos comunistas europeos. Esto se da a partir de varios elementos. Lo que llamaríamos el post-estalinismo. Tras la muerte de Stalin, quien fue presidente de la Unión Soviética por muchos años, marcó también una estructura, no solamente del Estado soviético, sino también una estructura de los partidos comunistas diseminados por el mundo, y una metodología sumamente doctrinaria y rígida y estricta, con una interpretación canónica del socialismo. Es decir, uno no interpretaba libremente el socialismo. Los comunistas no eran hippies. La izquierda estalinista no es una izquierda hippie, ni es una izquierda woke. No, era una izquierda sumamente doctrinaria y canónica a la hora de leer los textos de Marx. Si ustedes leyeron Ideología y aparatos ideológicos del Estado, ¿leyeron ese texto? Estuvo en el programa un tiempo, está como bibliografía ampliatoria, está mencionado en algunos textos. Althusser es muy cuidadoso de no sacar los pies del plato. Ese texto está escrito con sumo cuidado de volver a releer la noción de ideología sin abandonar los ejes estructurales del Partido Comunista. Bueno, el quiebre del Partido Comunista y sobre todo del Partido Comunista francés no es menor, y esto se da a partir de la primavera de Praga, los tanques de Khrushchev sobre los estudiantes en Praga. Ustedes tienen el Mayo francés, Imaginación al poder, poesías en los puentes de París, qué cosa tan linda. Y tenés la primavera de Praga con los tanques pasándole por arriba a los estudiantes. Los tanques de Nikita. Hay una famosa foto de una flor en el cañón de un tanque que le ponen los estudiantes de Praga. Bueno, después el tanque siguió avanzando y la flor anda a saber a dónde fue a parar, y el estudiante también. O sea, fue aplastada. Y lo que planteaban era una reforma, una apertura del socialismo. Al mismo tiempo se dan a conocer los crímenes de Stalin y lo que fue el Lager, los campos de concentración soviéticos y los efectos y las consecuencias de la represión interna. Pero desde el punto de vista teórico, además de esta cuestión, lo que se cuestiona fuertemente es la estructura del poder estalinista y el economicismo soviético como un
una doctrina interpretativa. Cuando ustedes, si releen Panorama de Psicología en Educación y van al segundo tiempo del pensamiento crítico, tiene que ver con esto. O sea, pensamiento crítico es aplicar esta fórmula que devela el conjunto. Bueno, esto es un rasgo de aquellos tiempos. Esto es esto. Esto es lo otro. Hay una correspondencia entre el símbolo y el objeto indiscutible, porque está develado por la teoría. Esto se rompe y aparecen referentes teóricos muy importantes, cuestionando esta doctrina de develamiento y de código de develamiento. Entre ellos Castoriadis, Foucault, Luró, Lapasad y los referentes del análisis institucional, que están planteando desde una sociología un poco más ampliada, bastante más ampliada, varias cuestiones. Primero, de Durkheim extraen que los hechos sociales exceden al sujeto. ¿Sí? Un hecho social es un hecho, de alguna manera, indeterminado. No es voluntario. Excede las posibilidades del sujeto, lo desborda. Sociología durkheimiana. Por otro lado, van a tomar de Weber que las redes administrativas son redes de poder. Y es la forma en la que se materializan relaciones de poder. Van a tomar de Marx que estas disputas de poder implican lucha de clases y movimientos de develamiento a partir de lo que sería el enmascaramiento que tiene el fetichismo en la mercancía, y del psicoanálisis predominantemente lacaniano tomarán la estructura del lenguaje como superficie, como el campo simbólico se contamina de estas relaciones. Lo dije de esta manera. En esta contaminación de estas relaciones que se trasladan como en el aire, pero en el discurso, lo interesante es que estos muchachos van a decir, si estas relaciones de poder se trasladan en el lenguaje, esto es muy bueno, porque si se trasladan en el lenguaje son interpretables. Entonces, aquello que se produce en el conjunto de las relaciones sociales y específicamente en el seno de las instituciones, se materializa esta lucha de clases, se materializa esta lucha en el campo simbólico, este campo de tensiones se materializa en el plano del discurso, por lo tanto es interpretable. Si el deseo, como diría Lacan, o el lenguaje, vamos a decirlo así, humano, hace portación del deseo, por lo tanto, el deseo, la pulsión, esta descarga inespecífica que aparece en el plano pulsional, no es tan inespecífica, sino que en tanto esté sujeta al campo significante, es interpretable. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si este pecho materno oscuro, objeto de descargas, ansiedades e impulsos del kleinismo, se convierte en un significante, es interpretable. No podríamos interpretar el complejo de Edipo si no hubiese lenguaje, que de alguna manera pone en escena el campo de las pulsiones y de los objetos. ¿Se entiende esto? Fue muy complicado como lo estoy diciendo. Las tensiones sociales que se dan en el conjunto de la vida institucional se pueden interpretar. ¿Y cómo se interpretan? A partir de dispositivos analizadores. Entonces el dispositivo analizador se convertirá, y esto anótenlo con doble N final, anótenlo, en la posibilidad de que el método, de alguna manera, esta idea del método psicoanalítico pueda ser encuadrado en dispositivos en una institución.
Voy a un ejemplo que está en el texto. Una institución educativa plantean que no pueden llegar a acuerdos, que viven en un buen trato solemne, pero la institución es una máquina de impedir. Todo se impide, por alguna razón todo se impide. Se llevan relativamente bien, se sonríen, se saludan para los cumpleaños, se mandan mensajes de cariño hacia los cumpleaños de los hijos, se llevan superficialmente bien, pero no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Todo se traba. Esto genera sentimientos encontrados con la institución. Bueno, están planteando en un dispositivo esta situación de que no se puede hacer nada, que esto, que lo otro. Sí, pero llevamos bien, Olguita, pasame el mate. Betty, tenés el termo, qué rico los bizcochitos, pero no pasa nada. Repentinamente, y como si no viniera a nada, el portero, Cacho, dice: acá la gente fuma. El ejemplo está en el texto. No se puede fumar, pero la gente fuma. Y apagan los cigarrillos debajo de los escritorios y de las mesas. Y aunque no se ve, el lamparón del cigarrillo queda debajo, a veces la colilla no se apaga y se siente el olor a humo y de que algo se está quemando. Pero arriba no se ve nada. La directora de la institución siguió hablando como si ese hombre jamás hubiera dicho nada, como diciendo: Cacho siempre dice cualquier verdura, nos tiene acostumbrados. Y la analista plantea: a lo mejor hay cosas que no se ven, pero son como estas colillas que se apagan debajo y hacen este olor que todo el mundo percibe, pero todos hacen como que esto no está. Zaraza, zaraza, lo pone. Bueno, dicho esto, es como si se hubiera abierto, como si Moisés hubiese abierto las aguas del Mar Rojo, o la tormenta se despeja, y empiezan a hablar, que sí. Y esto que se está quemando abajo es esta diferencia que surgió, vos te acordás cuando pasó esto, bueno, esto, quilombo, de repente. Brotaron algo se estaba quemando, pero hacemos como que no se ve. Esta era la máquina de impedir. Esta red de diferencias, de cuestiones que fueron surgiendo, de esta trama interna del poder, que superficialmente parece que está todo bien, por debajo de la mesa, como decía, cantaba Luis Miguel, no es precisamente acaricio tus rodillas, pero la cosa se prendía a fuego. Esta es una imagen de cómo estas relaciones de poder son interpretables. Ahora, una técnica no llega a esta conclusión. Esto es producto del método. ¿Por qué del método? Porque uno trabaja y escucha el material, así como Freud nos sugirió que trabajemos sobre los sueños. Si yo hubiera dicho, bueno, pongan ceniceros, o no se puede fumar, me estoy perdiendo una interpretación, que ahí hay una trama simbólica. ¿Por qué uno interpreta esto? Porque tiene una teoría. ¿Y por qué trabaja con el método? Un dispositivo analizador tiene una capacidad de metaforizar en una escena una trama, un conflicto. El analizador siempre alude a una tensión, a un conflicto. Da cuenta de un choque, de juego de fuerzas, como en el ejemplo del vidrio en el texto.
este vidrio, que uno lo somete a una luz infrarroja y se ven las fuerzas adentro del vidrio, es decir, la heterogeneidad del material. Si el material es homogéneo, la luz infrarroja ve el vidrio. Ahora, cuando sometemos esa luz, pierde esa capacidad de percepción de una homogeneidad y aparecen esos juegos de fuerza. Esto lo logra el método. Por lo tanto, un abordaje institucional se diferencia del sociocomunitario o se diferencia del análisis tradicional de grupos, no solamente por la implementación del método, porque en la psicología grupal y psicoanalítica uno podría hablar del método. El objeto no es la fantasía del grupo, aunque pueda estar subyaciendo, sino cómo esta fantasía a lo mejor coopera con esta tensión institucional. Es decir, supongamos que alguien ahí adentro tiene rasgos paranoides muy marcados y impide por ese lado. Ahora, el objeto, no estamos en un grupo operativo o en un grupo terapéutico donde uno a lo mejor interpreta ese rasgo paranoide. Lo que uno en todo caso interpreta es cómo la institución queda atrapada en esa tensión. Ahora que está de moda la envidia de nuevo, gracias a la serie, la envidia es un concepto kleiniano de antaño, pero parece que algunos psicoanalistas están descubriendo ahora el concepto, parece bárbaro. Entonces uno puede centrarse en la envidia de la directora con la vice y la interna, sí, está bien, en un espacio grupal esto es una cosa. Ahora este elemento es determinante o pone en juego nuevas tensiones en la labor institucional. Entonces, ¿con qué trabaja, al menos desde esta posición, no es la única, quiero aclararlo, la psicología en educación desde un enfoque institucional? Con dispositivos analizadores. Preguntas, ideas, comentarios. Sobre el concepto de dispositivo analizador tienen 2 capítulos de Vigilar y Alimentar que los describe con amplitud. La página 77 y la 193. Esto está en el Drive. Ahí se trabaja y se describe el concepto de analizador desde esta misma perspectiva. Ahora, siempre aparece este dilema: ¿y un taller se puede convertir en un dispositivo analizador? Y es complejo, porque yo creo que ahí hay una cuestión ética. Y como decía en el práctico, la clase anterior, el práctico pasado, hay que ser muy cuidadoso con no terminar manipulando a la gente. O sea, los ámbitos grupales también generan lugares de poder desde la coordinación y se prestan muchísimo a la manipulación. Uy, disculpa, no te llevé el mate. Si uno va a un taller de fotografía o va a un taller o participa en un taller de educación sexual integral uno no va a desnudar su intimidad allí. Hay que ser cuidadosos con que no llevar a la gente a hablar de lo que no estaban previsto hablar. O sea, cuando yo aprendí las técnicas de talleres, y esto lo trabajaba en su momento Maritza Montero, sobre todo en espacios comunitarios, hay que ser muy cuidadosos que el espacio no se desborde y mantener el eje de cuál es la tarea a trabajar en el taller. Esto de que entro por acá y salgo por acá, y es como que uno le plantea una simulación al otro, de que yo soy esto pero en realidad soy esto. La gente tiene que saber qué va a trabajar.
Si no, estamos generando un abuso de la transferencia. Al respecto, el texto, que no voy a tener mucho tiempo para hablar, que es algunas diferencias conceptuales fundamentales, la práctica del psicólogo en instituciones de un posicionamiento de derechos humanos, es un texto inspirado en lo que yo creo que, no en todos los casos, pero Fernando Ulloa no era un autor muy difundido en los años 90 en la facultad, y él comienza a ser más conocido a partir de los años 2000, quizás 2010 en adelante. Tiene algunos textos, era un psicoanalista bastante conocido, pero su obra no era la más difundida y se ha popularizado a partir de sus trabajos donde se habla mucho de la ternura, ¿no? Conocen esto, ¿no? Entonces, como que gracias a la ternura Fernando le cae bien a todo el mundo. Pero, al menos el Ulloa que yo conocí, y tuve el privilegio de poder supervisar con él casos de pacientes psicóticos, allá a principios del año 2000, y también lo iba a escuchar frecuentemente y pude tener un contacto epistolario, ya eran los mails en aquel momento, donde pudimos intercambiar algunas ideas. Yo creo que su idea principal no era la ternura, no es que la ternura no haya sido un concepto para él importante, sino que la escena que a Fernando lo desvelaba era la encerrona trágica. Y la encerrona trágica tiene dos tiempos para mí en sus desarrollos conceptuales, esto está en el texto, que es lo anterior al año 2001, lo que aparece en la novela clínica psicoanalítica, y después de 2001, después que Fernando escuchara la conferencia de Derrida sobre un psicoanálisis para un nuevo milenio, que se da en Francia, se da una jornada, y Derrida plantea una conferencia sobre la soberana crueldad. Y ahí aparece el término crueldad. La encerrona trágica, lo voy a decir rápidamente, en la metapsicología de Ulloa, que fue un psicoanalista con una formación muy amplia y sobre todo con un contacto con la vieja guardia, él va a plantear, la encerrona trágica creo que todos conocen, no hace falta que yo la describa mucho, sino esta escena o esta situación que se genera donde la vida de un individuo depende de una misma instancia. Y está de alguna manera cristalizado o difundido a partir de la escena de la tortura, en donde el torturado depende en vida y muerte del torturador. Este fenómeno que describe Ulloa no es nuevo, no es que se le ocurre a él. La psicología sistémica suele llamar a esta relación el doble vínculo, el double bind, que a lo mejor en DPC o en psicología, si todavía se enseña esto, es como uno de los ejes de las teorías sistémicas, el doble vínculo. Si vos ganás, si es cara yo gano y si es cruz vos perdés. Esta instancia de dependencia, es decir, hay una dependencia en la vida y la muerte de una misma instancia. Que esto se da en la escena de la tortura o se puede dar en el escenario social, y él solía dar el ejemplo de dos personas, se agarra a piñas en una esquina, uno cae al piso y el otro lo empieza a patear en el piso. Entonces la vida de la persona que está depende de una misma instancia, de la conmiseración del que lo está golpeando, lo cual plantea una situación muy compleja, pero que él mismo la remonta a los desarrollos de Fairbairn, un psicoanalista inglés. Fernando decía, estaba loco como una cabra, pero era genial. Fairbairn decía, y transmite esta idea, que es fuerte, desde una metapsicología kleiniana dura, que si un bebé, en el momento de la alucinación primitiva o de esta lactancia teórica, es privado del pecho materno, podría llegar a considerar que sus padres son tremendamente crueles. Si un bebé recién nacido pudiera pensar que no tiene la provisión del pecho en el momento de un estado de necesidad,
podría llegar a pensar, cuando dice pensar es sinónimo de fantasear, que sus padres son eminentemente crueles. Por lo tanto, ese objeto de amor se convierte en un objeto de odio. Y un objeto que lo quiere destruir y que él debe destruir. Por lo tanto, ese objeto de amor se convierte en un objeto de agresividad. Esto, como hubiera dicho mi padre, es más kleiniano que la mierda. O sea, es bien kleiniana esta idea. Ahora, lo interesante de esto, y yo quiero que capten la sutileza de la escena que plantea Ulloa, es que la crueldad no solamente se da en el escenario social, en el plano de la realidad, sino que es a la vez una composición fantasmática que vuelve cruel al sujeto. Porque si este niño piensa que el objeto de amor es un objeto cruel, él es cruel. Por lo tanto, la crueldad, desde esta perspectiva, es inherente a la especie. Esta idea de discurso del amor y discurso del odio es no entender o pasar por alto la teoría. Porque nuestra especie es cruel. Genera una predisposición de la especie al despliegue de la crueldad, de la que ningún ser humano está exento. Odia el otro, yo amo. Sí, eso se llama escisión del yo. Si yo creo que yo amo y el otro odia, eso es escisión del yo. En todo caso, cómo yo amo y odio y cómo el otro ama y odia. De hecho, Freud plantea que el amor y el odio no están muy separados uno del otro. Por lo tanto, la teoría ya esto lo tiene bastante bien trabajado. Ahora, esta idea que plantea Ulloa es la teoría de la crueldad. Y la crueldad es inherente a una escena constitutiva de lo humano. Porque todos fuimos de alguna manera privados del pecho. Y tuvimos que elaborar la gratificación con la frustración. Ahora esta escena fantasmática es sumamente potente. Hay una predisposición de la especie al despliegue de la crueldad. Y que el escenario en el que se puede desplegar la crueldad son múltiples. Uno, en la escena del torturador y el torturado, y una escena perversa, en donde el otro queda capturado. En las instituciones, cuando alguien es juez y parte, se compone de esta escena perversa. La escena del torturador y el torturado, digamos, es emblemática, donde vida y muerte dependen de una misma instancia. Esa madre que le da el pecho al niño y no le da el pecho por amor, lo que genera es dependencia. Y vos estás vivo porque yo te doy la teta, y porque yo te tuve, y porque te tuve con dolor. No sabes lo que sufrí en tu parto. Estas cosas que los seres humanos decimos. Y toda la plata que te di, dice el padre. Bueno, estas cosas, estos discursos crueles, marcan estos discursos alienantes. Esto, en términos de Piero Lanier, es la violencia secundaria, en donde el sujeto debe renunciar a su existencia para alienarse al otro. Estoy diciendo cosas muy complejas de manera muy rápida, yo lo sé. El otro escenario que se produce es el institucional, donde se puede reproducir la crueldad, donde esta predisposición se puede desparramar. Esto Ulloa lo plantea, pero acá viene la más complicada, las que le voy a decir, y creo que es la más importante, y Fernando no la desconocía en absoluto, que es en la transferencia analítica. En la transferencia analítica también se reproduce este vínculo.
Lo único que nos puede salvar de que este vínculo prospere es poder ver la escena, poder advertir que encerrona trágica se está repitiendo. Hay un paciente que siempre me dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y me pregunta, ¿y qué hago con esto? ¿Y qué hago con lo otro? Y yo pienso, sí, la verdad que yo le podría decir qué hacer porque se ahorraría un montón de quilombo. Porque aparte es una máquina de meter la pata, siempre va para el otro lado. Tiene un talento para equivocarse y para pifiarla hermoso. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pregunta. Entonces yo pienso, ¿no? Si le digo qué hace, yo me convierto en esa madre loca y cruel que le decía qué hacer, con todo. Lo que él no puede es pensar. Hay una invitación constante de la fantasmática del paciente a componer una encerrona trágica y él es un nene obediente que no piensa y yo soy una madre cruel y autoritaria, un padre cruel y autoritario que le dice qué hacer. ¿Por qué uno plantea esto? Porque entiende teóricamente las cosas de esta manera, por el análisis personal, porque de alguna manera uno está entrenado en manejar el instrumento analítico. Ahora, ahí la encerrona trágica, hay una invitación a que se recomponga en transferencia. ¿Se entiende? Por lo tanto, los psicoanalistas no somos los buenos. Podemos ser muy malos. Podemos ser crueles. Aunque sonriamos y digamos ajá, ajá y ajá. Podemos ser alienantes y poner en correlación nuestros modos de goce con la patología del paciente o con el sufrimiento del otro. Porque si nosotros podemos pensar que esa misma predisposición nos habita, pero nosotros la podemos pensar y trabajar, nos ayuda a descomponer esa escena. Entonces yo invento esta palabra, que en este caso sí me parece pertinente, que es la ternura. Ahora, la ternura no es mostrarle un peluche a la gente y hablarle de osito y hablar suavecito. No sé por qué en nuestra profesión hay que hablar suavecito. Todos hablamos suavecito y hacemos así. Eso no es ser tierno. De hecho, a mí la ternura me empalaga, ese tipo de ternura. Ulloa, ¿cómo definía la ternura? Ni frustrar ni excitar de más. La ternura es ni frustrar ni excitar de más. Con esta idea, Ulloa se vuelve winnicottiano. ¿Por qué se vuelve winnicottiano? Porque habla de la madre suficientemente buena, que no es una madre buena. Es una madre que ni frustra ni excita de más, que sabe o intuye cuándo debe dar el pecho y cuándo debe sacarlo, que puede ver al otro como alguien independiente de ella. En la encerrona trágica hay una objetalización del otro y el otro se vuelve objeto de mi goce sádico. Es decir, en la escena fantasmática de Feuerbach lo que vemos es la genealogía o el surgimiento del sadismo. Si ese pecho que me debe alimentar es cruel y me odia, y yo odio ese objeto, es una invitación al sadismo. Yo creo que esta idea
qué sería un aporte o una visión en derechos humanos, no tiene que ver con las convenciones o las legalidades sobre derechos humanos, sino con nuestra capacidad de ver al otro en su capacidad de sufrir o de hacer sufrir y ponerlo a elaborar. No tiene que ver con cumplir con los derechos del niño, con las grandes legalidades, porque esas construcciones humanas se traducen en prácticas institucionales que también pueden devenir crueles. Nuestra teoría, creo yo, tiene el gran aporte de poder ubicar estas cosas. En cierto momento uno se está abusando del otro y cree que es por su bien. Bueno, no todo el mundo ve las cosas de la misma manera. ¿Alguna pregunta, idea, comentario? Sos un ángel, gracias. Un ángel que ceba mate, gracias. Ella no es cruel porque no me frustra. ¿Puedo decirle mamá de ahora en adelante? ¿Preguntas? Sí. Me quedaba pensando en el ejemplo del taller, por ejemplo, que en el práctico vos lo desarrollaste. ¿Cómo pensar esto de que el taller no devenga, no derive en el analizador, en ser un analizador institucional? Eso no lo termino de entender, por ejemplo. Sería como vos decís en el texto, que esto pase del taller del uso anticonceptivo a hablar de sexualidad. Sí, mira, el tema es poder, académicamente ubicaríamos lo siguiente. Hay un texto que es el Taller de Educadores de Vera Rodrigo, donde habla de el trabajo de los maestros desde una acción protagónica para debatir su práctica. Y es una labor estrictamente pedagógica, desde una visión más amplia, probablemente tomado de los desarrollos de Paulo Freire, donde la participación de los maestros, a partir de poder dialogar sobre sus prácticas pedagógicas, arman un taller de educadores. El educador discutiendo su práctica con sus colegas y el devenir de la misma. El profesor ajeno, ex titular de esta cátedra, toma la idea de esos talleres y en lugar de trabajar sobre la práctica docente, él lo que ubica es el malestar docente. Entonces se desplaza de una labor pedagógica del taller a una labor, llamémosle, más compleja, que es el inconsciente, si se quiere. Porque si hablamos de malestar, estamos hablando del inconsciente. O cómo el ideal, en todo caso, de la educación, como el ideal es el inductor del propio malestar. O sea, el malestar es una tensión que se genera a raíz de frustración, el ideal, etcétera, etcétera. Entonces, ese taller tiene una connotación ya no tradicional en base a la revisión de las prácticas pedagógicas y de mejorar los recursos, sino a partir de un trabajo en otro plano que es el ideal educacional, si se quiere. Es otra cosa. Entonces, yo creo que lo que ajeno le dice taller a algo que dejó de ser un taller. Porque si uno aplica el método analítico, no es un taller. Le digo taller, pero no lo es. Entonces, hay una diferencia, y es sutil lo que estoy planteando, entre un disparador y un señuelo. Señuelo. Hay una diferencia. Es decir, si ese espacio de anticoncepción se convertía en otra cosa y la gente hablaba de otra cosa, se complica. Se complica. Yo sé que es un tema muy polémico, pero si uno está trabajando con adolescentes en un taller de uso de anticonceptivos, donde lo que queremos es que hagan un uso adecuado de los anticonceptivos, que entiendan qué son, cuándo, cómo, por qué y para qué usarlo, y si no lo querés usar,
no los uses, pero tenés que saber cuáles son las consecuencias. Entonces trabajás con las técnicas, saberes previos, se pone en común, etcétera, etcétera. Ahora, si eso se abre y la cuestión de la sexualidad se vuelve más complejo, y por ejemplo, una chica dice que fue abusada, violada, etcétera, etcétera, está bien, no es un marco en el que eso no se puede escuchar, pero a veces uno no sabe bien dónde está. Y después todo el grupo dice que fueron abusadas, violadas. Entonces, esto nos ha pasado en la experiencia, por ejemplo, en lo que eran las PPS, donde resultaba que todo un grupo de mujeres decían que habían sido violadas en la guardia de un centro de día actual. Y eso no había pasado así. Era una cuestión, llamémosle, de identificaciones histéricas, como hubiera dicho Freud. Y se desbordó la cosa. Es decir, no había denuncia, no había ningún rasgo que dijera, pero generó un efecto identificatorio muy fuerte y eran un grupo de personas en situación de calle, de extrema vulnerabilidad. Y se generó una situación compleja, porque además son cuestiones que después tocan una cuestión jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, en una coordinación uno no puede evitar que la gente de repente se desborde. Ahora otra cosa es una invitación a que la gente se desborde, a que asocien libremente. Si yo les pregunto a ustedes qué piensan sobre el actual presidente, y uno dice, sí, me gusta, no me gusta esto, no me gusta lo otro, es un desastre, es el neoliberalismo en persona, etcétera, etcétera. Pero alguien de repente, no sé, les trae reminiscencias de otra situación traumática y empezamos a hablar de eso, no estamos trabajando con una asociación libre. ¿Se entiende? La mente humana puede disparar para cualquier lado. Y nuestro lugar, la transferencia, nos tiene que mantener estables y éticos en nuestro ejercicio de nuestro lugar, que también es un lugar de poder. Entonces, desde estos dispositivos, así como se pueden prestar a trabajar sobre la salud, también son instrumentos de manipulación muy poderosos. Porque si a mí se me ocurre hacer un taller con ustedes sobre una temática y de cómo ustedes trabajen esta temática, aprueban o no aprueban la materia, yo los estoy manipulando. Porque no estoy trabajando en un plano donde ustedes lo que hagan o lo que digan no depende de otra cosa después. ¿Se entiende? Entonces, si yo armo un taller con ustedes que aprueban o no aprueban la materia en función de lo que hacen, eso no deja de estar presente. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces vamos a hacer un trabajo sobre interrupción legal del embarazo, y yo tengo una posición muy definida al respecto. Y ustedes no van a estar libres de decir lo que piensan. Si yo soy el abanderado número 1 de salvemos las 2 vidas, no van a estar cómodos. O al contrario, la oposición opuesta. Si alguien cree que el aborto está mal, porque es matar, y lo siente, lo piensa, lo fundamenta, pero yo estoy en las antípodas de ese pensamiento, no trabaja cómodo. Entonces, esto no lo dije en la clase, va a quedar grabado en los tapes. El análisis institucional parte de una premisa elemental. El analista es partícipe de la experiencia, no es aséptico. Es participante. Entonces, si uno participa, también induce. Interviniente. Esto es el efecto Heisenberg. El experimentador es parte del experimento. Entonces, acá sí armo una encerrona trágica, aunque sonría. ¿Por qué? Porque el otro está condicionado.
por el experimentador. ¿Se entiende? Aunque estemos de acuerdo de antemano en el tema que vamos a trabajar, pero estoy condicionando, porque yo no puedo evitar saber de que mi lugar frente a ustedes es un lugar de poder porque yo los examino después. Entonces, ¿qué voy a examinar? ¿Lo que ustedes han aprendido de la materia? ¿O voy a examinar si responden o no en función de mis ideales? ¿Se entiende? Ahora, si yo genero una instancia, embudo, en la que de alguna manera reviso cómo ustedes piensan política e ideológicamente las cosas, complico y hago exactamente lo contrario a lo que digo que la teoría dice. Bueno, entonces yo voy a dar clase la semana que viene, porque no todos rinden miércoles. El que quiere venir viene, el que tiene que rendir está exceptuado de dar la asistencia, y la semana que viene las comisiones de los viernes tienen el parcial, así que si quieren traer preguntas para trabajar en el teórico, serán bienvenidas. ¿Estamos? Nos vemos la próxima.